Le enseñaron a dar amor, pero nunca a exigirlo. Ella no se dio cuenta al principio. Porque cuando amas desde la entrega total, todo parece tener sentido, incluso el desequilibrio. Dar más, esperar menos, justificar silencios, perdonar ausencias, todo se convierte en parte del amor. Creció creyendo que amar era eso, estar disponible, ser paciente, comprender incluso lo incomprensible. Y así, sin cuestionarlo, empezó a construir relaciones donde siempre había algo en común. Ella lo daba todo, y del otro lado apenas llegaban migajas, pero como nunca le enseñaron a reconocer el amor sano, confundió esas migajas con suficiente, porque en el fondo no sabía que podía merecer algo distinto. Desde la mirada de Carl Jung, lo inconsciente dirige nuestra vida hasta que lo hacemos consciente, y entonces lo llamamos destino. Y eso era exactamente lo que le pasaba a ella. No era casualidad que eligiera personas emocionalmente indisponibles, que se quedara donde no era valorada, que repitiera una y otra vez el mismo patrón. Había algo dentro de ella que ya estaba programado para aceptar menos, para conformarse, para no pedir demasiado, porque en algún momento de su historia aprendió que exigir era peligroso, que tener necesidades podía alejar a los demás, que pedir amor era arriesgarse a perderlo. Y así comenzó a adaptarse, a ser fácil de amar, a no incomodar, a no poner límites que pudieran generar conflicto. Se convirtió en esa persona que siempre entiende, que siempre espera, que siempre da una oportunidad más. Pero en ese proceso, algo empezó a romperse lentamente, porque dar sin recibir no solo cansa, vacía. Y ese vacío no aparece de golpe, llega poco a poco, en silencios que pesan, en gestos que no llegan, en promesas que nunca se cumplen del todo. Pero ella se quedaba, porque en su mente irse significaba fallar, rendirse, perder algo que ya había invertido demasiado en sostener. El problema nunca fue cuánto amaba, fue desde dónde lo hacía. Porque cuando el amor nace desde la falta de amor propio, se convierte en una forma de supervivencia, no en una elección. Y entonces empieza a tolerar lo que duele, a justificar lo que la lastima, a negociar lo que no debería negociarse, porque en el fondo cree que eso es lo que le corresponde, que si alguien le da un poco de atención, un poco de cariño, un poco de presencia, ya es más de lo que puede esperar. Y así, sin darse cuenta, baja sus estándares una y otra vez, hasta que ya no reconoce qué es lo mínimo que merece. Pero hay un momento, uno solo, pero suficiente, donde algo dentro de ella se despierta. No es inmediato, no es claro, pero empieza a sentirse. Una incomodidad que ya no puede ignorar, una sensación de estar dando demasiado para recibir demasiado poco. Y aunque intenta callarla, justificarla, hacer como si nada pasara, esa sensación sigue creciendo. Porque por primera vez empieza a cuestionarse si eso que llama amor realmente lo es, o si solo es una repetición de lo que aprendió a aceptar. Y es ahí donde comienza el verdadero conflicto interno. Porque una parte de ella quiere seguir como siempre, dando, sosteniendo, esperando que algún día el otro cambie. Pero otra parte, más profunda, más honesta, empieza a cansarse, empieza a preguntarse por qué tiene que conformarse, por qué tiene que esperar, por qué tiene que seguir dando tanto sin recibir lo mismo. Y esa pregunta, aunque incómoda, abre una puerta que ya no se puede cerrar, porque cuando empiezas a ver el desequilibrio, ya no puedes dejar de verlo. Y aunque al principio duele, confunde, incluso asusta, también marca el inicio de algo distinto, de una conciencia que empieza a crecer, que empieza a cuestionar lo que antes parecía normal, que empieza a reconocer que el amor no debería sentirse como una lucha constante. Pero ese proceso no es inmediato, porque implica desaprender todo lo que creyó sobre amar, sobre dar, sobre quedarse, y mientras atraviesa ese despertar, algo dentro de ella empieza a cambiar lentamente, algo que ya no quiere aceptar migajas, algo que comienza a preguntarse cómo sería amar desde el respeto, desde los límites, desde un lugar donde no tenga que vaciarse para sostener un vínculo, aunque todavía no sepa exactamente cómo hacerlo. Aunque ese camino apenas esté comenzando a revelarse entre todas las capas de lo que durante tanto tiempo creyó que era amor.
Y es en ese punto donde la incomodidad deja de ser algo pasajero y empieza a convertirse en una señal constante que ya no puede ignorar. Porque cada gesto pequeño, cada ausencia, cada palabra que no llega, empieza a pesar más de lo que antes toleraba. Y no es que el otro haya cambiado necesariamente, es que ella ya no puede seguir engañándose de la misma manera. Empieza a ver con claridad que no está recibiendo lo que necesita, que el esfuerzo no es mutuo, que el vínculo se sostiene más por su insistencia que por una verdadera reciprocidad. Y esa claridad, aunque la acerca a la verdad, también la enfrenta a una realidad que duele. Aceptar que ha estado invirtiendo su energía, su tiempo y su emoción en algo que no la sostiene como ella sostiene. En medio de ese reconocimiento, también comienza a notar cómo su dificultad no está solo en ver el desequilibrio, sino en actuar frente a él, porque durante tanto tiempo aprendió a quedarse, a resistir, a intentar arreglar lo que no funcionaba, que ahora tomar distancia se siente casi antinatural. Aparecen pensamientos que la frenan. Quizás estoy exagerando, tal vez debería tener más paciencia, no es tan grave, y sin darse cuenta, vuelve a minimizar lo que siente, vuelve a dudar de su percepción, vuelve a ponerse en segundo lugar. Pero algo ya no encaja del todo, porque aunque intente convencerse, hay una parte de ella que ya no puede volver a dormir esa conciencia que se despertó. Y es ahí donde empieza a enfrentarse a una verdad más profunda. No se trata solo de poner límites hacia afuera, se trata de sostenerlos hacia adentro. Porque decir, esto no me hace bien, es solo el inicio. Lo difícil es mantenerse firme cuando el apego se activa, cuando el otro aparece con gestos mínimos que reavivan la esperanza, cuando la costumbre tira más fuerte que la claridad. Y en ese punto, el límite deja de ser una acción puntual. Se convierte en una práctica constante, en una decisión que tiene que reafirmarse una y otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando genera dudas. A medida que atraviesa ese proceso, también empieza a notar algo que antes no era tan evidente, cuánto de su identidad estaba ligada a ese rol de dar. Porque no solo era algo que hacía, era algo que la definía. Ser la que cuida, la que sostiene, la que está siempre disponible, le daba un sentido, una forma de sentirse valiosa, y al empezar a soltar ese rol, aparece una sensación extraña, casi como un vacío, como si no supiera muy bien quién es, cuando deja de dar constantemente. Y ese vacío, aunque incómodo, también es una oportunidad, porque le permite empezar a construirse desde un lugar diferente, donde su valor no dependa de cuánto entrega, sino de quién es cuando se elige a sí misma. Pero ese cambio no ocurre sin resistencia, porque hay una parte de ella que sigue asociando el amor con el esfuerzo, con la lucha, con el sacrificio. Y soltar esa idea implica cuestionar todo lo que aprendió, todo lo que normalizó, todo lo que durante años creyó que era correcto. Implica aceptar que muchas veces confundió intensidad con amor, que interpretó la falta de reciprocidad como un reto que debía superar, que se quedó más tiempo del que debía esperando algo que nunca llegó completamente. Y enfrentar esa verdad no es fácil, porque no solo implica ver al otro de forma distinta, sino también verse a sí misma con una honestidad que antes evitaba. Y aún así, incluso con todo ese movimiento interno, hay algo que empieza a fortalecerse dentro de ella, algo que ya no quiere seguir aceptando menos de lo que merece, algo que comienza a reconocer su propio valor, sin necesidad de que alguien más lo confirme, algo que poco a poco empieza a ocupar el lugar que antes cedía en sus relaciones. Y ese algo, aunque todavía sea frágil, aunque aún esté en proceso de consolidarse, empieza a guiarla hacia una forma distinta de vincularse, una donde no tenga que conformarse con migajas, donde no tenga que negociar su bienestar, donde no tenga que perderse para sostener a alguien más. Aunque todavía haya partes de ese camino que no estén completamente claras, partes donde el mayor desafío no es entender lo que necesita, sino sostener esa verdad, incluso cuando el impulso de volver a lo conocido sigue apareciendo con fuerza, y es en ese punto donde empieza a notar algo que antes confundía con amor, pero que ahora comienza a ver desde otro lugar, la ansiedad constante de no saber en qué posición está dentro del vínculo.
Esa necesidad de confirmar, de interpretar señales, de analizar silencios, no era intensidad emocional, era inseguridad sostenida. Era su sistema intentando adaptarse a un espacio donde no había claridad, donde el afecto llegaba de forma intermitente, donde nunca sabía realmente si podía relajarse o si tenía que esforzarse un poco más para no perder lo poco que recibía. Y reconocer eso la sacude, porque la obliga a aceptar que muchas veces no estaba disfrutando el amor, estaba sobreviviendo dentro de él. En medio de esa claridad, también empieza a cuestionar algo que había normalizado durante mucho tiempo, la idea de que tenía que ganarse el lugar que ocupaba en la vida de alguien. Porque ahora empieza a ver que cuando el amor es sano, no hay una competencia silenciosa, no hay una lucha constante por ser suficiente, no hay una sensación permanente de tener que demostrar valor. Pero para ella, eso era lo conocido, así que confundía estabilidad con aburrimiento, reciprocidad con falta de intensidad, tranquilidad con ausencia de conexión, y ese contraste la deja en un punto complejo, porque lo que ahora reconoce como sano no siempre se siente familiar, y lo que se siente familiar ya sabe que no le hace bien. A medida que este conflicto interno se vuelve más evidente, también empieza a notar cómo sus propios pensamientos intentan sabotear el cambio. Aparecen dudas constantes. Quizás estoy pidiendo demasiado, nadie es perfecto, todas las relaciones son así, y sin darse cuenta, intenta convencerse de volver a aceptar menos, de ajustar sus expectativas para que encajen con lo que el otro puede ofrecer. Pero algo dentro de ella ya no logra acomodarse a esa idea, porque ahora sabe, en algún nivel profundo, que no se trata de pedir demasiado, se trata de dejar de aceptar tan poco. Pero este nivel de conciencia también trae consigo una soledad distinta. No la de estar sin alguien, sino la de empezar a separarse de dinámicas que antes la hacían sentir acompañada, aunque fuera de forma incompleta, porque al dejar de conformarse, muchas conexiones dejan de sostenerse por sí solas, y eso puede generar una sensación de vacío, de silencio, de espacio que aún no sabe cómo llenar. Y en ese silencio aparecen preguntas más profundas sobre qué tipo de vínculo quiere realmente, sobre qué está dispuesta a aceptar, sobre qué significa para ella el amor más allá de lo que aprendió. Y en medio de ese cuestionamiento también empieza a surgir una incomodidad nueva, la de sostener su valor sin que alguien más lo refleje constantemente. Porque durante mucho tiempo su autoestima estuvo ligada a cómo la trataban, a cuánto la buscaban, a cuánto la elegían, y ahora, al empezar a separarse de esas dinámicas, se enfrenta al reto de construir ese valor desde adentro, sin depender tanto de la validación externa. Y eso no es inmediato, es un proceso lento, donde tiene que aprender a reconocerse, a validarse, a darse el lugar que antes esperaba que otros le dieran. Y aún así, incluso con todo ese movimiento interno, el camino sigue siendo inestable, lleno de momentos donde duda, donde se cuestiona, donde siente la tentación de volver a lo conocido solo para no sentirse tan expuesta a lo nuevo. Porque cambiar la forma de vincularse no es solo dejar atrás ciertas relaciones, es dejar atrás una forma de ser dentro de ellas. Y en ese proceso, algo dentro de ella sigue transformándose lentamente. Algo que ya no quiere mendigar amor, algo que empieza a entender que el valor no se negocia, algo que poco a poco se posiciona desde un lugar distinto, mientras continúa atravesando ese espacio donde ya no puede conformarse con migajas, pero aún está aprendiendo cómo sostener relaciones, donde no tenga que vaciarse para recibir lo mínimo, aunque todavía haya partes de ese proceso que no terminan de estabilizarse, partes donde el mayor desafío no es ver la verdad, sino actuar en coherencia con ella sin volver a perderse en lo que alguna vez creyó que era suficiente. Y es en ese punto donde empieza a notar una de las dinámicas más invisibles, pero más determinantes de su historia, cómo aprendió a normalizar la inconsistencia emocional como si fuera parte natural del amor. Porque ahora puede verlo con más claridad, esos momentos donde el otro se acercaba intensamente y luego se alejaba sin explicación, esos ciclos de atención y distancia que antes la mantenían enganchada, no eran profundidad emocional, eran inestabilidad,
Y sin darse cuenta, su sistema se acostumbró a eso, a vivir en ese vaivén donde nunca podía relajarse del todo, donde siempre estaba esperando el siguiente gesto, el siguiente mensaje, la siguiente señal que le confirmara que aún estaba siendo elegida. Y esa espera constante no solo la desgastaba, la mantenía atrapada en una dinámica donde siempre estaba en desventaja emocional. En medio de esa comprensión, también empieza a reconocer cómo su propia energía estaba completamente orientada hacia sostener ese ciclo, porque cuando el otro se alejaba, ella se acercaba más; cuando el otro dudaba, ella intentaba reafirmar; cuando el otro daba poco, ella compensaba dando más. Y ese patrón, aunque al principio parecía una forma de amar intensamente, en realidad la colocaba en una posición donde siempre estaba intentando equilibrar algo que no dependía solo de ella. Y ahora, al verlo, empieza a entender que el problema no era que no estuviera dando lo suficiente, era que estaba dando en un lugar donde nunca iba a ser suficiente, porque la base misma del vínculo no estaba construida desde la reciprocidad. A medida que esta claridad se asienta, también empieza a aparecer una incomodidad distinta, la de dejar de reaccionar automáticamente ante la falta del otro. Porque durante tanto tiempo, su impulso fue llenar el vacío, responder al silencio, sostener el vínculo incluso cuando el otro no lo hacía, que ahora quedarse quieta, no intervenir, no intentar reparar, se siente casi como un error. Es una sensación de estar haciendo nada cuando en realidad está haciendo algo profundamente diferente, no sobrecompensar. Y ese cambio, aunque pequeño en apariencia, representa una ruptura enorme con todo lo que había aprendido sobre amar. Pero ese nuevo comportamiento también la enfrenta a una ansiedad distinta, la de no saber qué pasará si ella deja de sostener. Porque en el fondo hay una pregunta que sigue presente. Si dejo de dar tanto, esto se cae, y esa pregunta es incómoda, porque la respuesta, aunque aún no esté completamente confirmada, empieza a intuirse. Y aceptar eso implica reconocer que muchas de sus relaciones no se sostenían por un equilibrio real, sino por su esfuerzo constante. Y esa verdad, aunque dolorosa, también es liberadora, porque le devuelve una parte del control que antes sentía que no tenía. En medio de este proceso, también empieza a notar cómo cambia su percepción del valor personal. Ya no se mide únicamente por cuánto puede dar, por cuánto puede sostener, por cuánto puede tolerar sin romperse. Empieza, lentamente, a construir una idea de valor que no depende de la entrega constante, sino de su capacidad de respetarse, de escucharse, de no quedarse donde se siente menos de lo que es. Y aunque este cambio no es inmediato, ni completamente estable, empieza a generar una base distinta, una que no se desmorona cada vez que alguien no responde como espera. Y aún así, incluso con todo este avance interno, el proceso sigue siendo complejo, lleno de momentos donde sus viejos patrones intentan volver a activarse, donde la costumbre la empuja a dar más, a sostener más, a no soltar tan rápido. Pero ahora hay algo que marca la diferencia, una conciencia que observa, que reconoce, que ya no puede ignorar lo que está pasando. Y en esa conciencia, en ese espacio donde ya no puede conformarse con lo mínimo, algo sigue transformándose dentro de ella. Algo que empieza a elegir desde otro lugar, algo que ya no quiere relaciones donde tenga que mendigar atención, algo que comienza a sostener su propio valor, incluso cuando el entorno no lo refleja. Mientras continúa avanzando en ese camino donde dejar de aceptar migajas no es solo una decisión, es una forma completamente nueva de entender el amor, el respeto y el lugar que ocupa dentro de sus propios vínculos, aunque todavía haya partes de ese proceso que no terminan de estabilizarse, partes donde el mayor desafío no es reconocer el desequilibrio, sino mantenerse firme en no volver a entrar en él. Y es en ese punto donde comienza a enfrentarse a una de las pruebas más silenciosas, pero más decisivas de todo su proceso: sostener su valor incluso cuando nadie más lo está confirmando. Porque durante mucho tiempo, su percepción de sí misma dependía directamente de lo que recibía, de cuánto la buscaban, de cómo la trataban, de cuánta atención le daban. Y ahora, al empezar a salir de esas dinámicas, se encuentra en un espacio donde ese reflejo externo ya no está tan presente.
Y eso puede generar una sensación de vacío, de duda, de preguntarse si realmente está haciendo lo correcto. Porque cuando dejas de aceptar migajas, al principio no siempre aparece algo mejor de inmediato, aparece el silencio. Y ese silencio puede ser incómodo, puede hacerla cuestionarse, puede incluso tentarla a volver a lo conocido solo para no sentirse tan desconectada. En medio de ese silencio, también empieza a notar cómo su mente intenta negociar con su nueva conciencia. Aparecen pensamientos que buscan suavizar la realidad. Quizás no era tan malo, tal vez debería haber sido más comprensiva, nadie es perfecto. Y sin darse cuenta, intenta reconstruir mentalmente lo que ya había empezado a soltar, intenta darle una segunda oportunidad a lo que en el fondo sabe que no la sostenía. Pero ahora hay una diferencia, ya no se cree todo lo que piensa. Empieza a cuestionar esas narrativas, a reconocer que muchas de esas ideas no vienen desde su valor, vienen desde el miedo a soltar completamente. Y es ahí donde aparece una comprensión más profunda. No se trata solo de dejar relaciones desequilibradas, se trata de dejar la versión de sí misma que las sostenía. Porque mientras siga operando desde la necesidad de ser elegida, desde el miedo a no ser suficiente, desde la urgencia de no quedarse sola, seguirá siendo vulnerable a aceptar menos de lo que merece. Y ese cambio no ocurre solo en el exterior, ocurre en la forma en la que se percibe, en la forma en la que se habla, en la forma en la que decide quedarse o irse. Es un cambio interno que poco a poco empieza a reflejarse en todo lo demás. A medida que esta transformación avanza, también empieza a experimentar una forma distinta de seguridad, una que no depende de la estabilidad del otro, sino de su capacidad de sostenerse a sí misma. Porque antes, su tranquilidad estaba ligada a cómo iba la relación, a si había comunicación, a si sentía cercanía. Ahora, aunque eso sigue teniendo un impacto, ya no define completamente su estado interno. Empieza a construir una base más propia, más independiente, donde puede sentirse en equilibrio incluso cuando el otro no responde como espera. Y aunque este proceso no es lineal, cada vez que logra sostenerse sin desbordarse, algo dentro de ella se fortalece. Pero este nuevo nivel de estabilidad también la enfrenta a una incomodidad distinta, la de no necesitar tanto como antes. Porque durante mucho tiempo, el vínculo era el centro, el lugar donde volcaba gran parte de su energía emocional. Y ahora, al redistribuir esa energía hacia sí misma, hacia su propio proceso, hacia su propio bienestar, empieza a notar que ya no depende de la misma manera. Y eso, aunque es un avance, también puede generar una sensación extraña, como si algo faltara, como si ya no sintiera con la misma intensidad. Pero en realidad no es que sienta menos, es que está sintiendo desde un lugar más equilibrado, menos dependiente, menos condicionado por la respuesta del otro. Y aún así, incluso con todo este crecimiento, el proceso sigue abierto, lleno de momentos donde se pone a prueba, donde sus viejos patrones intentan regresar, donde la tentación de volver a lo conocido aparece disfrazada de nostalgia o de duda. Pero ahora hay algo que marca la diferencia. Una claridad que no se apaga del todo, una conciencia que sigue presente incluso en los momentos de confusión. Y en esa conciencia, en ese espacio donde ya no puede ignorar lo que merece, algo continúa transformándose dentro de ella, algo que ya no quiere aceptar migajas, algo que empieza a sostener su valor sin necesidad de que alguien más lo valide, algo que poco a poco la lleva hacia una forma de vincularse, donde no tiene que darlo todo para recibir lo mínimo, mientras sigue avanzando en ese camino donde el verdadero desafío no es encontrar a alguien que la valore, sino convertirse en alguien que ya no se conforma con menos de lo que realmente merece, aunque ese proceso todavía esté en construcción, aunque todavía haya partes de ese camino que no terminan de estabilizarse completamente. Y es en esa etapa donde empieza a darse cuenta de algo aún más profundo, algo que no es tan evidente al principio, pero que cambia completamente su forma de relacionarse. No solo aceptaba migajas, también había aprendido a emocionarse con ellas, porque cuando estás acostumbrada a recibir poco, cualquier gesto mínimo se siente enorme, cualquier señal de atención se amplifica, cualquier intento del otro parece suficiente para reactivar la esperanza.
y eso la mantenía atrapada en un ciclo donde no necesitaba grandes cambios. Para quedarse, bastaban pequeños momentos, detalles aislados, palabras que prometían más de lo que realmente sostenían. Y ahora, al verlo con claridad, se enfrenta a una incomodidad distinta: dejar de romantizar lo mínimo, dejar de inflar lo que en realidad nunca fue suficiente. En medio de esa nueva percepción, también empieza a notar cómo su tolerancia emocional cambia. Cosas que antes habría pasado por alto, ahora le incomodan. Dinámicas que antes justificaba, ahora le generan rechazo. Y ese cambio no es algo que pueda revertir fácilmente, porque viene acompañado de una conciencia que ya no puede desactivarse. Ya no puede convencerse de que está bien recibir menos. Ya no puede ignorar lo que siente cuando algo no es recíproco. Y aunque eso la protege, también la deja en un lugar donde muchas relaciones que antes sostenía dejan de tener sentido, donde lo que antes parecía suficiente ahora se queda corto. Pero este nuevo nivel de claridad también la enfrenta a una decisión constante: actuar en coherencia con lo que ya sabe, porque ver el desequilibrio es solo el primer paso. Lo realmente desafiante es no quedarse en él. Y ahí es donde aparece la verdadera dificultad, porque implica renunciar a la familiaridad, a la costumbre, a esa sensación de conexión incompleta que, aunque no la llenaba, le resultaba conocida. Y soltar eso implica atravesar momentos de vacío, de duda, de preguntarse si realmente vale la pena sostener este cambio, cuando lo nuevo aún no se presenta con claridad. A medida que atraviesa ese proceso, también empieza a descubrir algo que antes no formaba parte de su experiencia: la capacidad de esperar desde otro lugar, no desde la carencia, no desde la urgencia de que alguien llegue a llenar un espacio, sino desde una posición más firme, más consciente, donde no está dispuesta a aceptar cualquier cosa solo para no sentirse sola. Y aunque esta espera puede sentirse larga, incluso incómoda, también tiene una cualidad diferente, porque no está cargada de ansiedad constante, sino de una especie de confianza que se va construyendo lentamente, una confianza en que no necesita conformarse para sentirse completa. Sin embargo, incluso con esa nueva forma de posicionarse, hay momentos en los que el pasado vuelve a hacer ruido: recuerdos, sensaciones, impulsos que la llevan a cuestionarse, a dudar, a considerar si realmente estaba tan mal como ahora lo ve. Y en esos momentos, la claridad se vuelve más difusa, las emociones se intensifican y la tentación de volver a lo conocido aparece con más fuerza. Pero algo dentro de ella ya no responde de la misma manera. Ya no se entrega automáticamente, ya no se convence tan fácil, ya no se abandona sin darse cuenta. Y mientras todo eso ocurre, mientras cada capa sigue moviéndose, desarmándose y reorganizándose, algo más profundo empieza a consolidarse dentro de ella, algo que no depende de lo que recibe, algo que no se define por la respuesta del otro, algo que empieza a sostenerse por sí mismo. Y ese algo, aunque aún esté en construcción, se convierte en una base distinta, una desde la cual empieza a elegir, a vincularse, a decidir sin perderse en el intento. Mientras continúa avanzando en ese espacio donde ya no se trata de aprender a dar más, sino de aprender a no aceptar menos, donde el desafío ya no es sostener vínculos a cualquier costo, sino sostenerse a sí misma incluso cuando eso implica soltar, esperar o quedarse sola por un tiempo, aunque todavía haya partes de ese proceso que no están completamente integradas, partes donde el mayor reto no es entender lo que merece, sino mantenerse firme en no volver a negociar su valor. Y es en esa etapa más avanzada del proceso donde comienza a enfrentarse a una de las realidades más exigentes: sostener su transformación cuando el entorno no cambia al mismo ritmo que ella. Porque mientras su conciencia se expande, mientras su forma de amar se redefine, muchas de las personas a su alrededor siguen operando desde las mismas dinámicas de siempre. Y eso genera un contraste incómodo, porque ahora puede ver con claridad lo que antes normalizaba, pero eso no significa que deje de afectarle. A veces siente que ya no encaja del todo, que sus nuevas formas de poner límites, de expresarse, de no conformarse, generan incomodidad en otros. Y ahí aparece una tensión silenciosa, la de mantenerse fiel a sí misma, sin volver a adaptarse para ser aceptada.
En medio de esa tensión, también empieza a notar cómo su forma de comunicarse cambia profundamente. Ya no se calla lo que siente, ya no suaviza tanto lo que le incomoda, ya no disfraza sus necesidades para evitar conflicto. Y aunque esto le da una sensación de coherencia interna, también la enfrenta a una nueva vulnerabilidad, la de ser vista tal como es, sin filtros, sin la versión complaciente que antes mostraba. Y esa exposición no siempre es bien recibida, porque no todos están preparados para una versión de ella que ya no se acomoda, que ya no cede, que ya no acepta lo mínimo como suficiente. A medida que sostiene esta nueva forma de estar, también empieza a reconocer algo que antes le costaba aceptar. No todos los vínculos están destinados a evolucionar con ella. Algunos simplemente cumplen un ciclo, enseñan lo que tenían que enseñar y luego dejan de tener espacio en esta nueva etapa. Y soltar eso, aunque sea necesario, no es fácil, porque implica dejar atrás historias, recuerdos, versiones de sí misma que estuvieron profundamente ligadas a esas relaciones. Pero al mismo tiempo, empieza a entender que quedarse por costumbre o por miedo ya no es una opción viable, porque implicaría traicionarse nuevamente. Pero este nivel de claridad también trae consigo una responsabilidad más grande, la de elegir desde la conciencia incluso cuando es más difícil. Porque ahora sabe lo que le hace bien, sabe lo que no quiere volver a repetir, sabe lo que merece, y aún así hay momentos donde el impulso de volver a lo conocido aparece con fuerza. Y en esos momentos el verdadero desafío no es entender, es sostener el límite, sostener la distancia, sostener la decisión incluso cuando duele, incluso cuando la nostalgia intenta disfrazar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue. Y en medio de esa práctica constante, algo empieza a consolidarse dentro de ella de una forma más estable, una especie de integridad emocional que no depende tanto de lo externo, que no se desmorona con cada cambio en el otro, que se mantiene incluso cuando hay incertidumbre. No es una seguridad absoluta, no es una estabilidad perfecta, pero es suficiente para no volver a caer en los mismos lugares de antes. Es una base interna que se fortalece cada vez que se elige, cada vez que se respeta, cada vez que no negocia su valor por un poco de atención. Y aún así, incluso con esa base más firme, el proceso no se cierra, porque seguir creciendo implica seguir enfrentándose a nuevas capas, a nuevos escenarios donde todo lo aprendido se pone a prueba una vez más. Y en ese movimiento constante, en esa evolución que no se detiene, algo dentro de ella sigue transformándose, algo que ya no quiere relaciones donde tenga que mendigar amor, algo que empieza a construir vínculos desde un lugar más consciente, más equilibrado, más alineado con lo que realmente necesita. Mientras continúa avanzando en ese camino donde ya no se trata de darlo todo para recibir migajas, sino de sostenerse a sí misma lo suficiente como para no volver a aceptar menos de lo que realmente merece, aunque todavía haya partes de ese proceso que no terminan de estabilizarse, partes donde el desafío no es reconocer el cambio, sino vivirlo plenamente sin regresar a la versión que alguna vez creyó que amar era aguantar. Y al final, la verdad se vuelve clara, no era falta de amor, era falta de límites. Porque cuando entiendes lo que vales, dejas de aceptar migajas, sin necesidad de luchar, simplemente ya no encajan contigo. Y aunque el proceso siga, algo dentro de ti ya no negocia su valor, porque aprendiste que el amor real no se mendiga, se elige,